Estar otro día más, amén, compartiendo aquí la palabra del Señor con cada uno de ustedes y pues realmente nos gozamos, amén, y le damos gracias al Señor por este privilegio de poder estar aquí con ustedes, amén, y queremos iniciar en esta hermosa, ¿verdad?, tarde, hermoso día que el Señor nos ha regalado. Queremos leer lo que es Isaías 26 del 3 al 4, amén, y yo se los voy a estar leyendo ahí para que abran su corazón, amén, para que escuchen atentamente esta palabra que Dios tiene para sus vidas. Y dice ahí la palabra del Señor, dice, tú guardas en completa paz, dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice, confiar en Jehová perpetuamente, dice, porque Jehová el Señor, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Y meditando, ¿verdad?, lo que es en esta palabra, y hace poco yo estaba compartiendo con unos hermanos lo que es un poquito acerca de cómo Dios es fiel, amén, la fidelidad del Señor, y cómo Dios siempre ha metido su mano de poder a favor de nosotros. Y también mirando un poco acerca de lo que es el pueblo de Israel, cómo Dios de una manera tan sobrenatural Él los sacó del desierto, amén. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de esto. Y el tema que yo le ponía, ¿verdad?, este mensaje es Dios provee en medio del desierto, amén. Porque no importa, ¿verdad?, lo que nosotros estemos pasando, no importa en qué situación, en qué temporada nosotros nos encontremos, Dios es fiel, amén. Dios cumple lo que Él promete. Y miramos que el pueblo de Israel era un pueblo, ¿verdad?, que fue escogido, ¿verdad?, de parte del Señor, así como cada uno de nosotros. Y mirando y leyendo, ¿verdad?, esta palabra, me impactaba mucho el mirar cómo Dios les dio una promesa y cómo ellos tuvieron que pasar un proceso, ¿verdad?, pero se cumplió esa promesa que Dios tenía para cada una de sus vidas. Y así mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Podemos mirar el ejemplo de ellos y podemos reflexionar en el ejemplo de ellos, ¿verdad?, de cómo Dios se movió de una manera sobrenatural, aunque ellos muchas veces pasaron momentos de duda, pasaron momentos donde se quejaron, donde aún murmuraron, donde hablaron en contra del Señor, pero dice la palabra que Dios fue fiel, amén. Dios fue fiel hacia con cada uno de ellos. Entonces me impacta mucho, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel, y meditando y leyendo en todo esto, ¿verdad?, nos venimos a dar cuenta, ¿verdad?, que Dios le habla lo que es a Abraham, y muchos sabemos la historia. Dios le dice, salte de tu tierra, salte de tu parentela, y Dios le dice que Él iba a hacer de él una nación muy grande, ¿verdad? Y él es muy obediente, ¿verdad? Él es un hombre de fe, que aunque tal vez sus padres, ¿verdad?, venían de lugares donde adoraban imágenes, ídolos, ¿verdad? Pero él escuchó la voz de Dios, y no solamente la escuchó, sino que él supo obedecer a lo que Dios le habló, a lo que Dios le dijo. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos, ¿verdad?, promesas que Dios nos ha hecho. Estamos esperando el cumplimiento de esas promesas, pero mientras nosotros esperamos, ¿verdad?, hay que ser como Abraham, hay que obedecer al Señor, hay que caminar en la palabra del Señor para que se pueda cumplir lo que Dios dijo que Él iba a hacer con cada uno de nosotros. Entonces, al mirar todo esto, ¿verdad?, yo estaba leyendo todo esto y aquí tengo notas que yo escribí, pero mientras yo leía todo esto, yo me daba cuenta, ¿verdad?, cómo Dios fue fiel con este pueblo, cómo Dios metió su mano de poder. Y miramos, ¿verdad?, en el libro de Génesis, ¿verdad?, cómo los hermanos de José lo venden, ¿verdad?, cómo él pasa todo ese proceso, pero de una de otra manera dice la palabra que Dios siempre estuvo con él, y Dios lo permitió llegar a ser el segundo, ¿verdad?, de lo que es Egipto. Y miramos, ¿verdad?, que después de un tiempo pasa lo que es la sequía. Y viene la gente muy hambrienta a Egipto, andan pidiendo comida, y ahí vienen sus hermanos entre ese grupo de personas, y él los reconoce. Y para no ser muy larga la historia, ¿verdad?, se cumplen los sueños que José un día tuvo, que él le contó a su padre, a sus hermanos, se cumplen esos sueños. Y ahora la familia de José, ¿verdad?, viene a entrar lo que es a Egipto. Y sabemos que José era un hombre que tenía el temor de Dios, que tenía la gracia del Señor. Y dice la palabra que el faraón le permitió que él se trajera a su familia.
a sus hermanos, a su padre, a toda su familia, y me parece, si recuerdo bien, que eran como 70 personas las que entraron. Entonces, después de un tiempo muere el faraón, muere José, mueren los que estaban en ese tiempo, y vienen a posicionarse hombres que no tenían el temor del Señor. Vienen a posicionarse otros podríamos decir reyes que ya no conocían a José ni la familia de José, pero algo que ellos se habían dado cuenta es que esa familia se había multiplicado de gran manera. ¿Por qué? Porque ellos tenían una promesa de parte del Señor, porque Dios le había dado una promesa a Abraham de que su descendencia se iba a multiplicar, y ellos empezaron a mirar que este pueblo se multiplicó, y empezaron a sentir un temor en sus corazones, porque dijeron: no vaya a ser que ellos se unan a nuestros enemigos y después ellos vengan a atacarnos a nosotros. Y ahí fue donde empezó, ¿verdad? Lo que es cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Y miramos a través de la palabra de que los oprimían, de que los maltrataban, ¿verdad? Que no los trataban muy bien. Pero algo que a mí me marcó mucho cuando yo leía lo que es el libro de Éxodo, dice ahí en Éxodo 1 que entre más los oprimían, más ellos se multiplicaban. Entre más ellos se levantaban en contra de ellos, más ellos se multiplicaban. Y esto yo me vengo a dar cuenta que ahí es donde se cumple la promesa del Señor, de que esta iba a ser una nación muy grande, y de que Dios los iba a multiplicar, y que iba a ser un gran número de personas. Y los egipcios, podríamos decir que influenciados por el mismo enemigo, querían detener ese crecimiento en el pueblo del Señor. Pero podemos ver la fidelidad de Dios, de que entre más los oprimían, ellos más crecían, ¿verdad? Y eso es muy ilógico, ¿verdad? Como un pueblo va a seguir creciendo entre más los oprimen, a tal grado que se levantó, ¿verdad? Una ley de que querían matar a todos los niños nacidos, ¿verdad? Ahí en Egipto, que eran de los israelitas. ¿Por qué? Porque querían detener el avance de la obra del Señor. Pero ahí una y otra vez miramos la fidelidad del Señor, que aunque se levantaban, que aunque trataban de detener el crecimiento de este pueblo, ellos más se multiplicaban. Y yo creo, hermanos, que nosotros debemos de reflexionar en todo eso para nuestras vidas personales, que entre más oposición haya, que entre más opresión haya en contra de nosotros, más nosotros nos sigamos esforzando, más nosotros nos sigamos, ¿verdad?, disponiendo, más nosotros sigamos avanzando, porque hay una promesa que Dios ha depositado en nosotros, y el enemigo no tanto está detrás de nosotros, sino que Él está detrás de esa palabra que ha sido depositada en nuestras vidas. Y déjame decirte de que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Miramos que este pueblo sufrió, a este pueblo pasó por muchas cosas, ¿verdad? Que aún yo me imagino que no todas fueron registradas en la Biblia, pero dice la palabra del Señor que ellos se seguían multiplicando, ellos seguían creciendo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, y así mismo con cada uno de nosotros. No importa en qué temporada te encuentres en tu vida, van a haber momentos buenos, van a haber momentos malos, pero lo más importante es de no dejar de confiar en Dios, como estábamos leyendo al principio, que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado, hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Y tenemos la seguridad y la certeza de que Dios no nos va a fallar, de que Dios no nos va a dejar tiradas a medias. Amén, porque Él es fiel. El hombre tal vez te podrá fallar. El hombre tal vez hoy te pueda decir algo, mañana cambie de opinión, pero Dios no cambia, Dios no falla. Cuando Dios promete algo, cuando Él dice algo, aún dice la misma palabra, que ninguna palabra que salga de su boca volverá a Él vacía, sino que cumplirá, hará lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Entonces yo te quiero animar con esta palabra para que no te des por vencido, para que no dejes las cosas tiradas a medias, porque Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. No va a ser fácil, las cosas buenas cuestan, ¿verdad? Porque si no nos costaran, muchas veces no las valoramos, ¿verdad? Entonces, leyendo todo esto, ¿verdad? A mí me marcaba mucho, leyendo la historia de este pueblo, mirando la fidelidad de Dios, mirando cómo Dios estuvo con ellos en medio de estos procesos, cómo Dios metió su mano de poder. Y aún me impacta mucho porque mirando cuando Dios levanta lo que es a Moisés, ¿verdad? Muchos sabemos que Moisés fue el libertador que Dios levantó para sacarlos a ellos de Egipto. Y aún la misma vida de Moisés estaba en riesgo cuando él nació,
¿verdad? Porque por eso es que el enemigo se había levantado en contra de esos niños que estaban naciendo. ¿Por qué? Porque se iba a levantar un hombre que iba a libertar al pueblo del Señor. Entonces, déjame decirte que muchas veces el enemigo tal vez no sabe todo lo que Dios tiene para con nuestras vidas, pero sí tal vez se las puede, como decimos por ahí, se las puede oler, puede tal vez de cierta manera darse cuenta que hay algo grande que viene para nosotros. Y cuando él siente eso, él se va a levantar, pero Dios nos va a dar la victoria. Y así mismo pasó con Moisés. Y yo quiero que tú entiendas esto. Él fue rescatado para rescatar a otros. Cuando Dios nos alcanza, cuando Dios nos rescata a nosotros, cuando Dios viene y nos liberta, cuando Dios viene y sana nuestro corazón, restaura nuestras vidas, no es para que nos quedemos ahí solamente. Hay gente que está allá afuera. En el mundo hay gente que viene detrás de nosotros que necesita una palabra que nosotros aportamos. Entonces me impacta todo esto porque me leyendo cómo todo lo que él tuvo que pasar y cómo su madre lo puso, ¿verdad?, en esa canasta, y cómo la hija del faraón lo encontró, lo crió, ¿verdad? Y aún su propia madre fue la que lo cuidaba a él. O sea, cómo Dios siempre estuvo metido en el asunto, aunque el enemigo, como dicen, quiso meter su cuchara, pero Dios siempre metió su mano de poder y Dios siempre le dio la victoria al pueblo. Y ya más adelante, ¿verdad? Sabemos que Dios se le revela a Moisés, que Dios le habla, que Dios se le manifiesta, y después miramos que de cierta manera él le ponía muchas excusas al Señor, que el Señor lo llamó, le dijo que él iba a ser el escogido para libertar al pueblo. ¿Y qué hizo él? En vez de disponerse, ¿verdad? Él puso muchas excusas. Y así muchas veces nos encontramos nosotros poniendo muchas y muchas excusas cuando el Señor nos está llamando a nosotros para que le sirvamos. Entonces miramos todo eso y a mí me impactó mucho cómo el pueblo de Israel, ¿verdad?, miró la mano de Dios de una manera tan sobrenatural, a tal grado que dice la palabra del Señor que Dios mismo endureció el corazón del faraón. Yo creo que todos conocemos la historia de cuando vinieron las 10 plagas y vinieron, ¿verdad?, lo que es atacar a lo que es Egipto, pero dice la Biblia que Dios lo permitió. Dios permitió que el corazón de faraón se endureciera para que Dios pudiera mostrar su poder, no solamente a Egipto, sino también a su pueblo, para que la gente pudiera mirar el Dios grande y poderoso que ellos tenían, y no solamente ellos, sino los pueblos de los alrededores también conocieran que los israelitas no tenían un Dios hecho de madera, un Dios hecho de plata, no tenían un Dios hecho de cualquier material que el hombre, ¿verdad?, pueda hacer hoy en día, sino que él quería mostrar su poder. Y miramos cómo Dios les mostró su poder, cómo Dios envió estas plagas a Egipto. Y lo que a mí me marcó de todo esto es que dice la palabra que ninguna de estas plagas tocó al pueblo de Israel. Amén. Ellos estaban protegidos. Ellos estaban cubiertos, y dice que aún a los egipcios les cayó un gran temor al mirar cómo ellos estaban siendo, ¿verdad?, atacados por estas plagas, y cómo el pueblo de Israel no les pasaba nada. Y ellos mismos le decían a Faraón: deja ir a este pueblo, deja ir. Pero dice que su corazón estaba endurecido. ¿Por qué? Porque Dios le quería seguir enseñando y mostrando su grandeza y su fidelidad a su pueblo. Entonces ya después miramos, ¿verdad?, que los liberta. Miramos que por fin, gloria a Dios, pudieron salir de ahí. Y me impacta mucho porque dice que ellos no salieron sin nada, sino que ellos salieron con las manos llenas. Ellos salieron con ganado, ellos salieron con plata, con oro. Dice que Dios les dio gracia en Egipto, y que los mismos egipcios, ¿verdad?, les daban obsequios a ellos para que ellos pudieran llevar cosas de valor. Entonces tú te imaginas, este pueblo sufrió tanto, pasó tanto maltrato ahí, pero al ellos salir, ellos no salieron con las manos vacías. Ellos salieron en victoria, ellos salieron con la bendición del Señor. Pero aquí es donde yo quiero centrar este mensaje que Dios ponía en mi corazón. Después de que ellos salen de Egipto, después de que el Señor muestra su mano de poder, dice la palabra que ellos estaban enfrentando lo que es al mar, ¿verdad? Estaba enfrente de ellos y los egipcios venían detrás de ellos y estaban a punto, ¿verdad?, de volverlos a tomar como esclavos. Pero la palabra del Señor dice que Dios le habló a Moisés y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Tienes una vara, úsala, levántala. Y dice que las aguas se partieron, ¿verdad?, en dos, un milagro tan grande, tan sobrenatural.
Y me impacta mucho, ¿verdad? Porque el pueblo pudo pasar por tierra seca. Y después cuando quisieron venir los egipcios, lo que sucedió es que vinieron las aguas, ¿verdad? Y los ahogaron. Y dice que todos ellos murieron. Pero después de todo eso uno podría decir, wow, o sea, qué historia tan impresionante, tan impactante. O sea, Dios se manifestó de una manera tan poderosa a favor de este pueblo, ¿verdad? Cómo Dios se metió, cómo Dios mostró su fidelidad, cómo algo que para el hombre era imposible, ¿verdad? Que el faraón los dejara ir, ellos fueron libres, cómo Dios, ¿verdad? Los bendijo, cómo Dios abrió el mar rojo. Uno diría, amén, este pueblo realmente va a ser un pueblo agradecido, este pueblo va a ser un pueblo que le va a servir al Señor. Y déjame decirte que tristemente esa no es la condición que miramos en este pueblo. Tristemente eso no es lo que miramos en lo que es en el pueblo de Israel. Entonces me impacta mucho todo esto porque esto nos hace a nosotros reflexionar y esto nos hace a nosotros darnos cuenta y podemos reflexionar en Egipto, en el pueblo de Israel, cómo ellos vivían en Egipto, cómo Dios los rescató y cómo muchas veces no fueron agradecidos con el Señor, y muchos de nosotros nos encontramos así. Dios te saca del mundo, Dios te rescata de allá afuera, Dios rompe las cadenas, Dios sana tu corazón, Dios restaura tu vida, Dios restaura tu familia, Dios restaura tu hogar, Dios viene y renueva nuestras vidas. Y uno diría, amén, estas personas van a estar agradecidas, estas personas le van a echar ganas porque Dios ha hecho cosas grandes en sus vidas, y muchas veces no sucede así, amén. Y es triste mirar esta condición, ¿verdad? Porque a veces nos queremos dejar llevar por nuestras emociones. A veces nos queremos dejar llevar por lo que nosotros estamos mirando con nuestros propios ojos, cuando esto no debería de ser así. Nos debemos de llevar por lo que la palabra del Señor nos dice y por lo que Dios nos dice que nosotros somos a través de su palabra. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta a través de todo esto, ¿verdad? Y quiero aquí adelantarme un poquito, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta cómo Dios se glorificó en este pueblo y cómo ellos muchas veces no fueron agradecidos con el Señor. Y quiero encontrar aquí un versículo que estaba leyendo, ¿verdad? Y también podemos mirar, ahorita estaba mirando cómo también dice la Biblia que había una columna de nube y una columna de fuego que los acompañaba a cualquier lugar que ellos iban. Este pueblo realmente pudo mirar las maravillas, este pueblo realmente pudo mirar la grandeza del Señor. O sea, si yo estuviera en sus zapatos, yo estuviera con la boca abierta, podríamos decir por ahí, ¿verdad? Pero ellos solamente 3 días después, y yo lo quiero leer, esto yo lo quiero leer porque esto fue lo que a mí me marcó tanto, que solamente 3 días después de ellos haber sido libertados de Egipto, solamente 3 días después que Dios mostró su mano de poder hacia con sus vidas, ellos empezaron a murmurar, ellos empezaron a quejar. No miramos que haya salido una alabanza de sus labios, no miramos, ¿verdad?, que ellos se hayan regocijado por todo lo que Dios había hecho, sino que inmediatamente miramos cómo ellos empezaron a quejar con Moisés, cómo ellos empezaron, ¿verdad?, a decir cosas, ¿verdad? Y aquí lo voy a leer, está en Éxodo 15:24, dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Entonces, y ahí el Señor les dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, dice, y dieres oídos a los mandamientos, y guardares todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, dice, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Entonces, Él todavía le sigue dando promesas a este pueblo, pero ellos, en vez de ser agradecidos, ellos empezaron a murmurar. Amén. Y esa murmuración, yo me atrevo a decir que fue lo que causó que el desierto de ellos se extendiera. El tiempo que ellos iban a pasar el desierto no era para que ellos pasaran esos 40 años en el desierto. Era para que ellos hubieran solamente atravesado ese desierto por un corto tiempo, lo que dice la palabra que son 40 días, pero se convirtieron en 40 años. ¿Por qué? Porque en vez de glorificar al Señor, porque en vez de ser agradecidos con Dios, porque en vez, ¿verdad?, de ser agradecidos con la persona que Dios usó para libertarlos, ellos empezaron a murmurar.
ellos empezaron a quejar, y esto solamente es el principio. Hay mucho más, ¿verdad? Que este pueblo pasó, pero yo quería leerles esto, y también les quiero leer ahí en Éxodo 16, lo que es 16, el versículo 8 dice: dijo también Moisés, dice, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Dice, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y esto me marcaba mucho, porque acá decía que murmuraban en contra de Moisés, pero acá dice que estaban murmurando en contra del Señor. Entonces a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada de que, si aunque Él haya mostrado su mano un poquito, o en lo poco o en lo mucho que Dios haya hecho a favor de nosotros, a Dios no le gusta que nosotros estemos murmurando, que nosotros, pero yo hubiera querido que Dios hiciera esto. Espérate, si no eres agradecido con lo poco, si no le eres fiel a Dios con lo poco, si no tienes un corazón agradecido con lo poco que el Señor te ha dado, ¿cómo tú esperas que Dios te dé más? Y así miramos este pueblo. Dice que Dios escuchó su murmuración, y que murmuraban en contra del Señor. Entonces, esta historia, hermano, está impactante. Esta historia está muy larga, pero yo quería compartir esto con ustedes, amén, de que no importa, ¿verdad?, lo que nosotros estemos pasando en nuestras vidas. Y yo los invito, ¿verdad?, que en su tiempo libre lean lo que es el libro de Éxodo. Es un libro muy interesante que le abre el entendimiento a uno, y hasta uno refleja, uno medita, y Dios le habla a uno realmente, ¿verdad?, para reflexionar en la grandeza que Dios ha hecho hacia con nosotros, en la fidelidad de Él hacia con nuestras vidas, y de que muchas veces no somos agradecidos con lo que Dios ha hecho. Entonces quiero leer esto. Dice, esta misma triste reacción, dice, se presenta múltiples veces en nuestras vidas. Dice, y de la misma manera que los israelitas decidimos no confiar en Dios y olvidarnos con facilidad, dice, su cuidado, su bondad que ha mostrado, dice, hacia nosotros en el pasado. Y muchas veces termina en queja y en murmuración, así como el pueblo de Israel. Entonces, está tremendo todo esto, ¿verdad? Podemos mirar este ejemplo, pero ahora de esta misma manera, nosotros también podemos depender del Señor, ¿verdad? Como ahorita lo que yo les estaba leyendo ahí en el versículo 8, es cuando Dios les provee maná del cielo de una manera milagrosa, porque ellos se seguían quejando, primero que por el agua, después por la comida, y decían que no era mejor quedarnos en Egipto y morir allá que estar aquí en el desierto. Déjame decirte que Dios no te va a dejar Dios no te va a sacar del desierto para dejarte ahí muerto. Si Dios te saca de Egipto y te lleva al desierto, es para probarte, es para procesarte, pero para sacarte de ahí. Pero este pueblo, ese proceso corto lo convirtieron en un proceso largo, porque no supieron confiar en el Señor, no supieron darle gracias al Señor, y en vez de confiar y ser agradecidos, ellos murmuraban y se quejaban. Entonces Dios les provee el maná del cielo, Dios les suple el agua, los alimentos, todo lo que ellos necesitan, amén. Pero Él me impacta mucho, porque Él les dice a ellos que Él quiere que ellos recojan diariamente lo que ellos van a comer, que no agarren más, sino que solamente lo que ellos necesitan diariamente. Y aún así, aquí en el versículo 19 más adelante, dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, mas ellos no obedecieron. Amén. Encima de eso eran desobedientes, hermanos. Alábenle, amén. Encima de eso eran desobedientes a las instrucciones que el Señor muchas veces les daba. Y sí o no nos pasa eso muchas. O sea, leyendo esta historia reflexionamos, y como que sentimos que Dios nos da ahí una cachetada espiritual. Amén. Entonces tenemos que mirar este ejemplo de ellos, y mirar cómo Dios les estaba enseñando, Dios estaba ejercitando su fe, Dios les estaba mostrando de que tenían que depender de Él diariamente. Pero muchos de ellos no obedecían, ellos querían agarrar, ¿verdad? Pero asimismo nosotros tenemos que depender diariamente del Señor. Amén. Diariamente a través de su palabra, a través de la oración, mantener nuestra vida espiritual, ¿verdad?, ferviente en el Señor. Entonces, ya para ir terminando, solamente les quería compartir esto, ¿verdad?, de que no importa el desierto, no importa en qué situación tú te encuentres, no importa en qué temporada de tu vida tú te encuentres, confía en el Señor.
Amén. No dejes que la circunstancia que tú estás pasando te estanque, te detenga, te atrase. Amén. Así que yo los voy a dejar con esta palabra y yo los invito a que ustedes también mediten este mensaje ahí en sus casas, que realmente es algo muy, muy, muy interesante para reflexionar. Amén. Que Dios les bendiga.